Buenas tardes, hermanos, espero que hayan tenido un lindo día. Les deseo a todos los niños también en su día un feliz día, que hayan pasado y disfrutado. Un día del niño diferente, ¿sí? Es el primer día del niño en cuarentena, así que un abrazo para todos ellos y espero que hayan disfrutado. Y bueno, a esperar el próximo año para disfrutar, si Dios quiere, si Dios lo permite, un día del niño como lo han disfrutado siempre, ¿sí? Bien, vamos a tener una palabra de oración. Espero que ya estén con sus Biblias ahí preparados en familia para escuchar lo que Dios tiene para nosotros hoy. Vamos a orar. Dios, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos das, por permitir, Señor, a través de este medio, seguir escuchando tu palabra, seguir, Señor, reunidos. Y te pedimos, Señor, que guardes a los hermanos, Señor, a cada uno en su hogar, que también, Señor, esta palabra, Señor, que tienes para nosotros, llegue a nuestro corazón, Señor, y podamos ponerla en práctica, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por esa cruz que nos dio vida, esa cruz, Señor, que marcó un antes y un después en nuestros corazones. Dejamos este momento en tus manos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a presentar a Nachi, que hoy va a estar con la palabra, siguiendo el estudio de Esdras. Así que, Nachi, adelante. Bueno, hermanos, buenas tardes. Nos encontramos otra vez después del domingo pasado, que fue evangelístico, que se pudo predicar el Evangelio. Gracias a Dios por ese tiempo, y ahora retomando el estudio del libro de Esdras. Estamos en el capítulo 4, recordamos que Mario arrancó este capítulo viéndolo del versículo 1 al 5, y nos dio muy buenos consejos y explicación de esta escritura. Mira, lo que vamos a hacer hoy, y que vamos a tratar de hacer hoy, vamos a hacer un bosquejo del contexto histórico del capítulo 4. De ahí vamos a ver algunos principios que vayan resaltando. ¿Cuál es la idea final de todo esto? Vamos a tener tres domingos para examinar la escritura, para llegar al otro domingo de evangelismo. Y en estas tres queremos dar énfasis, bueno, al capítulo 4 y una parte del 5. Lo que me gustaría hacer hoy, como le acabo de decir, es ver el contexto histórico. ¿Por qué el contexto histórico? Bueno, ahora lo vamos a ver porque amerita ver algunas cosas que quizás nos pueden traer confusión. Hace que uno lee de corrido Esdras y parece que todo sucede en el mismo momento, pero bueno, ahora lo vamos a ver. La semana que viene me gustaría entrar en algunas estrategias del enemigo para que el pueblo de Dios abandone la obra. Y la otra semana es ver, con el contexto tanto de Ageo como de Zacarías, ese mover de Dios en los corazones de aquellos que habían cesado la obra para reiniciar la construcción. Así que bueno, de esto más o menos se va a tratar estos días. Y decía que por qué se amerita estudiar un poco el contexto histórico. Porque aunque a ustedes no lo crean, más o menos en este capítulo 4 hay descripciones que narran acontecimientos, cartas, eventos en aproximadamente 90 años. Así que fíjense si no es importante un poco estudiar el contexto del capítulo. Así que hoy no vamos a hacer puntos, primer punto, segundo punto, tercer punto, sino que vamos a ir leyendo un poco el capítulo 4 y ubicándonos en tiempo y forma en aquellas cosas que el capítulo 4 nos marca. Así que bueno, capítulo 4 en principio se podría dividir, si es que lo podemos dividir así, es del versículo 1 al versículo 5 y el versículo 24. Y esto es lo que trae un poco de confusión cuando leemos de corrido. ¿Por qué? Porque el versículo 24 y del 1 al 5 encontramos los mismos acontecimientos contemporáneos.
O sea, de que al escuchar los enemigos que edificaban, vienen, hacen todo lo que tienen que hacer y cesa la obra de la casa de Dios. Fíjense qué detalle importante ese, porque vamos a ver otras cosas durante el capítulo. Entonces vemos que el versículo 1 al 5 y el 24 tienen que ver con una época que no tiene mucha longitud, que no es muy larga, sino que es ahí, en el 536 aproximadamente antes de Cristo. Después, del versículo 6 en adelante, nos empieza a narrar cosas que verdaderamente están fuera de ese tiempo. Está mucho más adelante de ese tiempo. Aunque tanto las contemporáneas de los acontecimientos como la presencia de los enemigos cuando empieza a ser edificada y el cese de la obra, como todos los eventos que narra del versículo 6 al 23, todos son pasados para Esdras. O sea, Esdras está contando la historia desde un futuro que muestra un montón de cosas que han pasado en toda una historia de oposición al pueblo de Dios, no solamente a la construcción de la casa, sino a la construcción de las murallas y a la construcción de la ciudad. Entonces, como que da un énfasis importante, poniendo nombres de reyes que están distantes en tiempo, mostrando que no ha sido un acto casual de los enemigos, sino que ha sido una constante durante el tiempo del post-cautiverio, esta oposición, una constante y persistente oposición que ha pasado por todos los tiempos. Entonces vemos del 1 al 5 al 24 en la época de Ciro. Pero fíjense, para ir introduciendo nada más, porque ahora vamos a ir un poco verso por verso, dice el versículo 6, en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado. Estamos hablando ahora de otro rey, Asuero. Es interesante, ¿cuándo reina Asuero? Y después en el versículo 7 dice, también en los días de Artajerjes. Bueno, nos tenemos que preguntar, ¿cuándo reinó Artajerjes? Después hay detalles muy particulares que dicen en el versículo 12, por ejemplo, la segunda parte, edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos de la ciudad, por supuesto. ¿Cuándo está pasando esto? Si acá estábamos poniendo el cimiento del templo y ahora estamos hablando que cesó la obra de la casa de Dios, no de murallas, no de ciudades, no de puertas, de nada que ver con eso. Entonces hay diferentes tiempos y hay diferentes cosas para tratar. Así que bueno, vamos por parte, vamos charlando y vamos leyendo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice así, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, a los jefes de las casas paternas, y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Bien, acá vemos que los enemigos, ya los trata la Biblia como enemigos del pueblo, los enemigos de Judá, los enemigos del pueblo de Dios. Los trata así, escucharon que ellos estaban edificando. ¿Quiénes eran estos habitantes de la tierra? Dice, por ejemplo, el 4, dice, pero el pueblo de la tierra. ¿Y qué quería decir con este pueblo de la tierra? Bueno,
como Mario nos contó la semana pasada, mirando a 2 Reyes capítulo 17, hemos visto que ahí hay un rey, Esar-Adón, ese rey de Asiria que conquista Israel y deporta a todos los judíos, porque esa era una costumbre de los asirios, era deportar a cuanta tierra conquistaban a sus habitantes, sacarlos de sus ciudades, quitarles sus identidades, quitarles sus lugares y mandarlos a diferentes lugares. Así hacía ese rey, cuentan los historiadores. A ese lugar de Israel, donde Israel fue sacado, las tribus del norte, llegaron gentiles de todos lados. Habían quedado algunos judíos y quizás se mezclaron entre ellos, de los cuales llegamos a contemplar a los samaritanos. Es interesante ver una cosita, un matiz pequeño que quizás no es el tiempo ni el tema, pero hay que hacer una diferencia entre samarios y samaritanos. Samario quizás es el habitante de Samaria y samaritano el de la religión samaritana. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, probablemente se haya encontrado con una mujer y por las respuestas que ella dio, tenía las creencias samaritanas. Una de ellas era, o dos, era que estaba basado absolutamente en la ley, no creían en ninguna cosa más y creían que la casa de Dios estaba en el monte de Gerizim. Y su capital era Samaria, ¿sí? Esto es lo que entendían ellos. Por eso, qué interesante, dos cositas. Una, que todas las respuestas de Jesús se basaron en la Torá. En los primeros 5 capítulos estaba hablando del pozo, haciendo referencias absolutamente a la Torá. No le presentó a los profetas y nada. A través de la Torá ella podía conocer el Mesías que había de venir. Y después Jesús le da una frase magnífica considerando esta rivalidad de templos o rivalidades de montes. Y le dice, mujer, ni en este monte se adorará, porque Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Así que, bueno, ustedes saben quizá lo que han estudiado un poco el Nuevo Testamento, la gran dificultad que había para tratar a los samaritanos, aún pasar por la tierra de ellos se lo consideraba tremendamente menospreciados, y aparte de todo eso, para solamente una novedad, hoy hay samaritanos en Samaria. Hoy, en esa región hay un grupo de religiosos samaritanos que están esperando que Dios construya su monte en Gerizim. Bien, dicho sea de paso todo esto, volvemos al pueblo de la tierra. El pueblo de la tierra se entera. Ese pueblo de la tierra se llamaba esa satrapía de Persia Transeufratina. Y dentro de esa satrapía, o vamos a llamarle una provincia, había una subprovincia que era Judá. O sea que dentro de esa satrapía estaban los samaritanos y había gente de todos los pueblos. Y aún habían bajado hasta Judá, donde estaba habían vuelto los del cautiverio babilónico, habían vuelto a Judá y se encontraron con los pueblos de esta tierra. Es más, ustedes lean con cuidado que dice el capítulo 3, por ejemplo, que dice, edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocausto, ¿sí? Y colocaron porque tenían miedo de los pueblos de la tierra. O sea, casi que la construcción de ese altar, una de las grandes razones es por la protección de Dios en su regreso. Porque los pueblos de la tierra ya eran enemigos, no quizás porque los querían destruir, sino porque quizás los querían profanar, que ahora es lo que vamos a ver un poquito. Por eso eran considerados enemigos de ese pueblo. Entonces, esa es la gente. ¿Y qué característica tenía? ¿Cuál era la mentalidad religiosa de esa gente? La mentalidad religiosa era que había dioses de territorios. Entonces cada territorio tenía su dios y ellos habían venido de varios territorios y ahora estaban en un territorio donde se adoraba a Yahvé, a Jehová. Entonces ellos nunca dejaron sus ídolos, sus dioses, sino que añadieron otro que se llamaba Jehová, porque era el Dios aparentemente para ellos, naturalmente pensado así,
que era el dios de esa zona. Entonces vienen en búsqueda de Dios, no como el único Dios y no en la forma de que Dios había establecido su adoración, sino ellos trayendo su forma de adoración y teniéndolo a Dios no como el único Dios a quien adorar, sino como uno entre tantos. Entonces ahí está radicando alguno de los temas importantes de la negativa de Zorobabel y Jesúa y los jefes paternas, de cuando ellos vienen a ofrecerse voluntariamente trabajar con ellos. Eso es lo que veíamos del 1 al 5. Ellos vienen hasta amistosamente, naturalmente, impulsivamente, digamos, no quizás conscientemente de que venían a hacerle mal al pueblo, sino que venían agradables, venían solícitos a colaborar con la edificación de la casa de Dios. Por supuesto, hay grandes peligros, pero la amabilidad, este deseo de poder colaborar con esta actitud tan solícita, puede provocar algunas cosas, como puede provocar el engaño, por ejemplo. Cuando alguien viene de frente y quiere pelear y quiere destruir lo que estás haciendo, por supuesto que lo consideramos un enemigo. Pero cuando alguien viene con amabilidad absoluta, con intenciones aparentemente buenas, es más posible que caigamos en el engaño. O quizás podemos pasar por otro lugar y quedar como ingratos, quedar como estrechos de mente, de que esta gente que viene a ayudar, el pueblo la rechace. Entonces estaba en estas cosas moviendo quizás la mirada de aquellos líderes. Pero esos líderes, como también el otro domingo veíamos, tuvieron el discernimiento claro de poder observar y decir, no nos conviene, un no rotundo. Hay una lección que ellos habían aprendido y que después iba a ser tremendamente importante para más adelante. ¿Cuál? No debían mezclarse. ¿Por qué? Porque si hubiesen consentido, habrían ocasionado la introducción de costumbres paganas y el peligro de consagrar nuevos altares dentro de la casa de Dios. Si ellos hubiesen consentido a que ellos construyan, ellos hubiesen impuesto la forma de adoración y nuevos altares y toda una construcción pagana para poder adorar a un Dios que ellos no consideraban al Dios único y soberano, sino lo consideraban un Dios más dentro de todo. O sea, les daba derecho a poder hacer lo que ellos venían haciendo en una casa tan santa y sagrada. O sea que la integridad de Dios hacia los hombres, porque Dios su integridad no la toca a nadie, pero están en juego cosas muy fuertes cuando viene esta mezcla para poder edificar la casa. La integridad del Dios Santo está en juego ante los hombres, no delante de Él, porque Él es íntegro absolutamente. Si iba a ser uno más entre tantos o si iba a ser el Santo Dios. La respuesta de esta gente es no. Es no, y es un no contundente. No nos conviene. Y ese no nos conviene es re interesante porque estos hombres dan una respuesta que podría generar cualquier reacción como la que vamos a ver. Pero ese no nos conviene es pensar en aquellas cosas que serán una consecuencia a largo plazo. Nos conviene hoy porque quizás necesitamos gente, quizás necesitamos apoyo. Quizás si dejamos participar vamos a tener cobertura natural de los demás enemigos y todos estamos trabajando en un mismo sentido y en una cosa. Y ellos dicen, no nos conviene porque aunque nos sirva ahora, a la larga va a ser un tropiezo. A la larga va a ser un tropiezo, más adelante va a ser un tropiezo. Por lo que ellos dicen muy claramente, no tenemos nada en común con vosotros para que podamos construir juntos en este momento esta obra.
Eso es literalmente lo que están diciendo ellos. No tenemos nada en común. Nada en común. Y ellos argumentan ese no convincente y contundente con dos cosas. Una, construirle casa al Dios de Israel. Dice el versículo 3. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios de Israel, que ha escogido a Israel, que Dios se ha manifestado a Israel y que ha entrado en pacto con Israel. La casa de Dios es una obra exclusiva de su pueblo. Edificar el templo es una obra exclusiva de su templo, de su pueblo. Y no conviene, no tenemos nada en común. Ustedes, si quieren entrar en una relación de pacto con el Dios de Israel, se van a tener que convertir, se van a tener que arrepentir, van a tener que reconocer a Dios como el único Dios y hacerse judío en esa época, o prosélito. Si no, no tenemos nada en común para construirle al Dios de Israel. Y luego le dan una razón o un argumento algo político, porque les dice, así que dice, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ciro, el rey de Persia. Acuérdense en el capítulo 1 cómo veíamos. El rey Ciro hizo decretos por todos lados de que los del pueblo de Dios, los de Judá, los de Benjamín, los del pueblo de Israel, que estén en cualquier parte de su reino, que vengan y suban a reconstruir la casa. Ese decreto seguramente ha llegado a la satrapía, esa que habíamos hablado de la Transeufratina. Ha llegado ahí también los decretos. Ellos sabían que lo que tenían que construir eran los del pueblo de Israel. Entonces ahora tienen una respuesta muy sabia, inteligente, y dicen, nosotros hay una respuesta espiritual, es el Dios de Israel el que tenemos que reconstruir. Esto es exclusivo de su pueblo. Y, por otro lado, si quieren construir ustedes, van a contradecir un decreto real. O sea, tenemos el aval real para construir este templo y nosotros solos, como decían ellos, venimos a adorar a vuestro Dios. No, es nuestro Dios. Y nosotros le vamos a hacer la casa porque no tenemos nada en común con ustedes. Ahora, quizás uno de los primeros principios para pensar. No hay nada quizás que despierte más la furia que un religioso rechazado. Es interesante los no en nuestras vidas. Es interesante lo que evidencian los no en nuestra vida. Esta gente le dijo no. Y aquellos que venían a colaborar quizás sin entenderse ellos maldad, pero con buenas intenciones, pero naturalmente, al ser rechazado su entusiasmo, al ser rechazado su benevolencia, al ser menospreciada su actitud, lo que se convierten es en los peores enemigos que puede tener la construcción de ese templo. ¿Cómo se puede explicar a alguien que venía a colaborar que termina queriendo destruir y cesar? Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie acá. Entonces, fíjense cómo ese no evidenció tantas cosas. Y los no a veces evidencian nuestro corazón. Es interesante pensarlo, vamos a pensar un poquito más adelante. Cuando hay un no de Dios a este pueblo, de un Dios soberano que está por los reyes de la tierra, por encima de ellos, cuando Artajerjes, o quizás el mismo Ciro que permite, es el mismo Ciro que cierra la puerta para que cese. Y hay un no para seguir. La respuesta de ese pueblo quizás mostró también que necesitaban otra restauración más, pero quizás interna. Caín un día se encontró con un no. Caín fue y dio su ofrenda y Dios no se agradó ni de Caín ni de su ofrenda. Y Caín demudó su semblante. Una reacción, una profunda ira dentro de él, porque no fue aceptado aquellas cosas
que quizás la había hecho con todas las ganas, pero erradas, o quizás con malas motivaciones, y quedan desechadas. Y ese no enfureció a Caín, y Dios le dice: Caín, ¿qué te pasa? El pecado está a la puerta, pero a ti será su deseo. O sea, si todavía podés vencer lo que estás pensando hacer. Y Caín no se venció el pecado y se dejó llevar y terminó matando a su hermano. Un no de Dios. Pero vemos otro hombre que el otro día me lo comentó Irene y me quedé impactado. El no de Dios a David. David tenía todo el entusiasmo de edificar la casa de Dios. Tenía todo. Y Dios le dice: no, David, no lo harás tú, sino lo hará tu hijo. Y David, en lugar de enfurecerse, de volverse loco, de pensar: pero ¿cómo? Que todo lo que hago y no me dejás. David cae en adoración y en humillación, diciendo: ¿cómo tenés la misericordia de que de mi casa te podamos hacer una casa y establecer una casa para tu gloria? Qué diferente corazón, un corazón conforme a lo de Dios, que no hizo todo lo que quiso hacer, pero en su eslabón, en esta historia de la redención, en esta historia del reino, Él pudo hacer un montón y que sea parte de ese eslabón. Él estaba agradecido y glorificaba a Dios por eso, por ese no, pero lo va a hacer tu hijo. Qué interesante lo que manifiestan los no. El pueblo de Israel, que estaba construyendo, tuvo un no de Ciro o de los consejeros o de un edicto, pero cesó la obra. ¿Y saben qué hicieron? Se fueron a la comodidad y abandonaron por 16 años y olvidaron la casa de Jehová, la razón por la que habían venido del cautiverio. Y qué tremendo es pensar que muchas veces los no, a nosotros nos pasa lo mismo. No son pecados nuestros que son responsabilidades nuestras, que vienen por juicio a nosotros, sino porque a veces Dios pone contratiempos en su obra en nuestras vidas. Porque a veces Dios en su soberanía cierra alguna puerta. Porque a veces Dios en su sabiduría pone trabas en nuestro avance hacia algún plan o propósito. Y esos no, a veces para nosotros, son tan fuertes como los que reaccionaron los samaritanos, o son tan aliviadores como los que reaccionaron el pueblo de Israel, o son tan tremendos como los que reaccionó Caín. Pero la verdad es que esperemos que sean tan comprensivos y tan claros y de tanto entendimiento como el no de Dios a David. Que entendamos el privilegio, que no se va a hacer todo a través de mí y todo lo que no se haga a través de mí es una frustración, sino el privilegio de participar en una obra que me trasciende y la alegría de que aún a mis hijos, como Salomón, lo puedas tener en cuenta para usarlo. Así que, qué mirada hacia el no. Ahora no vamos a andar todo el día diciendo no, que no a todos para probar a ver cómo reaccionan, ¿no? Pero esto es como para pensar en nosotros, en cómo reaccionamos a ciertas situaciones que nos impiden hacer lo que nosotros queríamos hacer. Bueno, esta gente reaccionó mal. Y fíjense lo que dice en el versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y atemorizó para que no edificara. Entonces vemos ahí la intimación, literalmente es desanimar. Desanimar. El religioso rechazado, despreciado, ahora empieza con palabras de desaliento. Ahora empieza quizás con sarcasmos y burlas, porque la palabra desanimar no implica a provocarle miedo a través de amenazas, sino provocarle desánimo, debilitar las manos. Y quizás tenían que sufrir lo que sufrió Nehemías, por ejemplo, en el capítulo 4, cuando decían
que este muro ni una zorra se para arriba y la va a aguantar. Y quizás todas ironías y sarcasmo producen desaliento. Después vemos una palabra un poquito más fuerte que dice, y lo atemorizó, le causaba miedo para que no edificara. Acá ya entran amenazas, acá ya entran las palabras fuertes. Y va creciendo. Y una respuesta verdaderamente bíblica no aplaca al enemigo, sino que lo lleva a otro nivel. Es interesante, lo vamos a ver la semana que viene. Pero simplemente para decirles esto. Y no se quedaron en esto. Fíjense que dice el versículo 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros, con un propósito clarísimo, frustrar sus propósitos, o sea, cancelar sus planes. ¿Cuándo? Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Un detalle de este versículo. Reina Ciro. Después de Ciro viene un rey llamado Cambises. Y después de Cambises viene el rey Darío. O sea, que estamos hablando de abundante tiempo. Que sobornaron además contra ellos a los consejeros. ¿A los consejeros de quién? ¿Por qué? Porque la intención de parar venía del gobernador de esta satrapía, de sus jueces, de toda la gente. Vamos a ver la carta después, que hay un consenso general para frenar la obra de Dios. Entonces, los consejeros tenemos que pensar en el ámbito, por ejemplo, de Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, cuando están los sátrapas y están todos esos consejeros del rey Darío, en ese ámbito, cerca del consejo del rey, es que llegaron estas alquileres. Literalmente, soborno es un alquiler de alguien para obtener un interés de él o una ganancia. Esta gente sobornó consejeros. O sea, ¿por qué? Porque quizás ellos no podían hacer nada contra un decreto, pero un nuevo decreto sí podía hacer algo para detenerlos. Si la gente con el sarcasmo no se detenía, si con las amenazas no se detenía, vamos por lo legal. Vamos por los recursos administrativos y legales que hay para hacer frenar la obra. Y el versículo 24 nos da esta triste historia, cómo termina. Dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío de Persia. 536, hasta el segundo año de Darío, 520, estuvo suspendida 16 años la obra hasta el reinicio, cuando Ageo y Zacarías despiertan al pueblo para volver a edificar. 16 años pasaron desde que cesó la obra hasta que vuelve a comenzarse. Ahora, esto pasó más o menos todo en el 536. Ahora nos metemos en el versículo 6 y dice, y en el reinado de Asuero, ¿cómo en el reinado de Asuero? Déjenme que les voy a dar algunas fechas para que entiendan un poquito. El reinado de Asuero, para que entiendan, a ver, el rey Ciro reina del 539 al 530. 538, anótenlo por favor. Anótenlo. No sé si Víctor me vas a poner en la pantalla. Perfecto. Ciro viene del 539 al 530. Esos 9 años reinó Ciro. En el 538 es donde hace el decreto. En el 537 empieza la construcción del templo y en el 536 cesa la obra del templo. Y cesa hasta el segundo año del rey Darío. El rey Darío reinó del 521 al 486. O sea, en el 520 empieza la reconstrucción y termina en el sexto año de Darío. O sea que estamos hablando de más o menos 512 termina la construcción del templo. ¿Sí? Más o menos por ahí nos vamos ubicando. Ahora, no, 512 no. Tenemos 514 termina la conclusión del templo. Acuérdense de esto porque es importantísimo para este texto. Asuero reina desde el 486 al 464.
O sea que estamos hablando que en el capítulo 4, versículo 6 dice, en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado. O sea que estamos pensando en el 486. Estamos pensando más o menos en 40, 50 años de cuando cesa la obra y en 40 y pico cuando empieza a construirse de vuelta. ¿Se dan cuenta? Cuando en el principio del reinado de Asuero, con Asuero nos vamos a Ester. Ester, todavía en el principio de su reinado, no está todavía en el lugar que tiene que estar. Y en el lugar de consejero del rey, estaba un tal llamado Amán, que era uno de los enemigos de los judíos de todo el mundo. Ahora, Esdras no lo nombra, pero vemos el concepto que hay en ese tiempo hacia los judíos, la animosidad que había a los judíos por este Amán, el consejero de Asuero. Entonces dice, en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Ahora, pasa de colaboración, pasa de debilitar las manos, pasa de atemorizar, pasa de sobornar y pasa a acusar. Interesante la obra enemiga. Pero, ¿contra quién? Contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Versículo 7. También en los días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitridates, Tebeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes. ¡Oh! ¿Cómo nos complica este capítulo? Artajerjes, ¿saben en qué año reinó Artajerjes? Asuero del 486 al 464 y Artajerjes del 464 al 423. Víctor, por favor, grabame estas fechas. 464 al 423, Artajerjes. En el 458 del reinado que estaba Artajerjes, en el año séptimo, sexto, ahora no me acuerdo de Esdras 7:10 y no me quiero detener, Esdras regresa del cautiverio a Jerusalén. Y en el año 20 del reinado de Artajerjes vuelve Nehemías. Entonces estamos hablando de que en el 458 vuelve Esdras y en el 445, 444 vuelve Nehemías. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Por qué son interesantes estos datos? Ahora se los voy a tirar. Entonces, lo que está viendo Esdras es de cosas que han sucedido, o ahora va a dar un relato oficial de uno de los documentos enviados a los reyes para detener toda obra que tenga que ver con la muralla, la ciudad y el templo. El templo ya pasaron como 20 años que ya estaba listo. Ahora estos datos nos van a enfocar en otros lugares que quizás nunca habíamos visto. ¿Por qué? Les sigo diciendo lo siguiente. Dice el versículo 8, que puede ser otra carta más o puede estar complementada con el versículo 7. No se ponen mucho de acuerdo los comentaristas, pero posiblemente sea complementaria. Que los primeros fueron los que tuvieron las ideas y escribieron, y ahora habla del Rehum, canciller o gobernador de esa satrapía que habíamos hablado, de la cual una subprovincia era Judá. Y Semsai su secretario. Y fíjense, y los demás compañeros suyos, los jueces, y además gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, y esto es los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria, y las demás provincias del otro lado del río. ¿Ven? Que es trans-eufratina. Éufrates al lado oeste de todos los pueblos. Y fíjense el consenso que dice esta carta que había. Había gobernadores, había jueces, había capitanes, había los que había transportado a Asnapar, que era un rey tremendo, el hijo del versículo 2, Esar-Adón, el hijo de él, que fue tremendo. Y estos aduladores dicen, el grande y glorioso Asnapar. Bueno, la manipulación que hay en el contenido de esta carta es tremenda, de estos hombres hacia el rey, ¿no?
Y un detalle muy importante, que por qué decimos que Esdras tomó una copia real de esta carta. Porque desde el versículo 8 empieza el escrito en arameo. O sea, es una lengua semita también, y que toda esta parte deja de ser hebreo para ser arameo. Es una copia fiel de un decreto oficial, no de un decreto, de una carta oficial. El decreto viene después. De esa carta oficial es que Esdras toma y lo copia literalmente, hasta en el mismo idioma. Y fíjense que dice, esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Fíjense cómo se presentan, como sirvientes. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros. Paren, a ver. Ay, Dios, ¿por qué nos está complicando esto? Porque acá es como diciéndole, hay una inculpación sutil a Artajerjes que dejó subir gente de los judíos de la cautividad acá. Pero fue Artajerjes, los que subieron de ti. ¿Y quiénes son los que subieron de ti? Hay tres subidas. Los que subieron con Zorobabel, de Ciro, están los que subieron con Esdras en la época de Artajerjes, y luego está Nehemías en la época de Artajerjes. Los que subieron de ti. Entonces, Esdras se está refiriendo al tiempo de los que con él subieron a Jerusalén en el 458. Y fíjense qué interesante lo que dice, y no tiene nada que ver con el templo. Dice, los que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén. Y fíjense qué hacen. Edifican la ciudad rebelde y mala, levantan los muros y reparan los fundamentos. Nos perdimos del todo ahora. ¿No había reparado los muros Nehemías y lo había logrado? Ahora esto manda a Artajerjes una carta diciendo, los que subieron de ti están reparando los muros. Y lo más que nos vuela la cabeza es que Artajerjes dice a lo último, paren la obra, y la pararon con violencia. No leemos eso en Nehemías. Al contrario, la obra continuó hasta su final y nada lo pudo detener. Pero entonces, ¿hubo otro levantamiento de muros? ¿Hubo otra rectificación de la ciudad? Miren, la acusan de rebelde y mala. Y dice el 13, ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros levantados, fíjense lo que estaban preocupados, no si se construía la casa de Jehová, eso ya había pasado hace mucho tiempo. No pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Y en el versículo 16, el otro argumento, hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantado su muro, la región de más allá del río no será tuya. O sea, hay una pérdida económica y una pérdida política y el rey es menoscabado. Y esa es nuestra verdadera preocupación, dicen estos enemigos. Qué halagos más interesados. Pero bueno, no importa, eso lo veremos la semana que viene. Dice, siendo que nos mantiene el del palacio, el 14, no nos es justo ver el menosprecio del rey. Fíjense por las cosas que dice que están preocupados. Por el menosprecio del rey. Por lo cual hemos enviado a saber al rey para que busquen el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que del tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. O sea, el argumento tiene algo de verdad. Qué triste esto. El argumento tiene algo de verdad. El enemigo usando los errores del pasado para acusaciones presentes. Qué tremendo. Qué tremendo que el pueblo haya dejado estas puertas abiertas. Igual, como un matiz más, tenemos que entender que la historia siempre, por lo menos acá está contada por los poderosos. Y los poderosos siempre ven sublevaciones, rebeldía, aquellos que quizás estaban solamente buscando sus derechos y salir de su opresión. Igual nos habla de que han llegado a extensiones monumentales como David y el rey Salomón, que han traspasado el Éufrates, y también nos muestra historias de los últimos reyes que siempre se han tratado de sublevar a aquellos que los estaban controlando. Hay verdades y hay verdades no contadas. No se contó toda la historia, sino la mala,
para que pueda ser hallada en los libros la razón por la cual cesar cualquier obra de edificación. Ahora, para enganchar un poquito, porque nos está volviendo loco esto. Dice, el rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Sensai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria, y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, o sea que no sabemos si el rey sabía leer o no, pero le dijeron bien clarito todo lo que quería decir. Y por mí fue dada la orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y en ella se forma sedición. O sea, todo lo que nos dijeron es verdad. Todas las verdades prejuiciosas que nos dijeron de ellos fue verdad. Las otras verdades no las contaron. Contaron una sola parte de la historia. Y hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron sobre todo más allá del río y que se les pagaba tributo, impuesto y renta. Ahora, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada una nueva orden. El mismo Artajerjes en esta carta, aunque cierra que paren la obra, también está diciendo o está abriendo una lucecita de esperanza hasta que dé otro decreto. Eso da una luz de esperanza. ¿Y por qué lo vamos a decir esto? Ahora lo vamos a ver. Dice, y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en prejuicio de los reyes? O sea, ¿cómo muerde el anzuelo Artajerjes? Y dice, no seáis negligentes, si ellos es lo único que estaban buscando. ¿Cómo van a ser negligentes en algo que ellos estaban deseando con todo el corazón? Artajerjes se creyó que era por él. Y ellos, la verdad que como lo hemos visto hasta ahora, lo estaban haciendo por otra cosa, para detener toda obra del avance de Dios en esa tierra. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y Simsai, secretarios y sus compañeros, ¿qué hicieron? Fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y le hicieron cesar con poder y con violencia. ¿Qué cosa le hicieron cesar con poder y con violencia? ¿Por qué decimos que esto es un paréntesis que Esdras usa? Los lectores contemporáneos de esta carta, los que les llega esta carta de Esdras, sabían claramente las intenciones de Esdras con este capítulo 23. Para nosotros que no entendemos mucho la historia, llegamos y decimos, ¿cómo es esto? Nos marea. Pero lo que quiere Esdras decir es la seriedad de la persistencia y la constancia de la oposición de Dios en todo tiempo, de la oposición de los enemigos de todo tiempo a la obra de Dios. Y lo dijo los primeros 5 versículos como la conclusión en el 24, y lo ha demostrado en el tiempo, con los tiempos de Asuero, en los tiempos de Artajerjes, y ante diferentes cosas que se construían. Una era la casa de Dios, que cesó la obra y luego arrancó y terminó. Pasados unos 20, 30, 40 años más, hasta 50 años más, hay murallas y hay ciudad que se está reedificando. Entonces estos los vienen, ante semejante decreto de Artajerjes, vienen y con violencia y con poder cesan la obra. Dice, versículo 2, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cuándo sucedió eso? A ver, ubiquémonos en el tiempo, que esto esta información también me complicó. Nehemías se estaba preguntando por algo que sucedió 130 años atrás, como cuando Nabucodonosor tiró la ciudad abajo, los muros y también el templo. O dice ahora, ¿cómo están? Y los muros están derribados, las puertas quemadas. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Nehemías se puso tan mal por saber algo que hace 130 años que estaba así? ¿O se puso tan mal porque quizás con la vuelta de Esdras se empezó a reconstruir el muro, se empezó a reconstruir la ciudad? Y la orden de Artajerjes, entre el 458 y el 445 como máximo,
hizo que detuvieran la obra. Ahora, el cese de la obra de los muros y de la ciudad, como habla Esdras capítulo 4, no implicaba la destrucción. Pero estos hombres, era tanto el odio que había hacia el pueblo de Dios, que lo hicieron con poder y violencia, llegando a destruir el muro que se estaba construyendo y las puertas prendidas a fuego. Y calza exactamente con la descripción que Ananías le da a Nehemías. Y Nehemías cobra otra dimensión el valor que tiene, porque va y se presenta en oración ante el rey que había decretado el cese de la obra. Y esa puertita que dejó Artajerjes, hasta que dé otro decreto hasta que yo decida otra cosa, fue el momento que le abrió la puerta a Nehemías para volver a reconstruir los muros y la ciudad. Qué interesante el capítulo 4 de Nehemías. Qué interesante. Así que esta es más o menos la historia. Hay un paréntesis del 6 al 23 que nos cuenta la constancia, la persistencia de la oposición, que podemos apreciar la gravedad, quizás más adelante del pecado de los matrimonios mixtos por los hombres de la tierra. Fíjense lo que hacían todo el tiempo. Nos permite ver también la grandeza de la providencia de Dios en medio de semejante oposición. Así que nunca habríamos dado cuenta, sin este paréntesis, de la seriedad y la persistencia. No una cosa casual que comenzó cuando el templo empezó a ser edificado, sino una cosa que duró 190 años. Constantemente. Desde Ciro, Asuero, Darío y Artajerjes, constantemente hubo una oposición contra el pueblo de Dios. Es serio y constante. ¿Qué cosas podemos aprender para ir terminando? Les dije, íbamos a hacer un relato medio histórico. Espero que haya quedado claro. Hay una cosa del 1 al 5 y 24 y hay un paréntesis del 6 al 23 que nos habla de otras ocasiones donde el pueblo quiso acusar y quiso destruir y quiso hacer oposición al pueblo de Dios. Así que más o menos estos son los tiempos, esta es la estructura de este capítulo 4 y hay algunas cosas que me quedaron como para ir aprendiendo de todo esto. La primera, una característica esencial de la obra de Dios en este siglo es la oposición. Si estamos en la obra de Dios, si Dios ha empezado una obra en nosotros, estamos en la tensión, en el sacrificio y en el dolor. Somos objetivo del que se opone a Dios. Esta persistencia constante, miren qué interesante, esto me pareció realmente interesante, este pensamiento. La persistencia, porque fíjense, acuérdense que empiezan los enemigos cuando empieza el templo a construirse. Cesa el templo y siguen, porque siguieron el de Darío, siguieron en el de Asuero, siguieron en el de Artajerjes, constantemente quisieron frenar todo lo que el pueblo de Dios quería arrancar y avanzar. O sea, siempre existe esa tensión mientras estemos en este cuerpo y en este siglo. Siempre. Y qué interesante, en el caso del capítulo 4, 5 y 24, que fueron incisivos y llegaron a lugares hasta hacer cesar la obra. O sea, cumplieron con la meta. La meta es frustrar la meta de esos hombres. Ahora, la siguiente meta, ¿cuál era? Que no reinicien. Entonces, al servicio le trajo incomodidad y frustración. Y al apartarse del servicio, al abandonar la obra, le trajo comodidad. No hubo más molestia. O sea, el enemigo está
llevando al hombre a que abandone, y cuando abandone a que no reinicie. Qué tremendo es eso. Trabajó en sus mentes de tal manera que llegaron a estar desesperanzados y abandonaron. Y en su abandono buscaron la comodidad. Es lo que nos relata Ageo capítulo 1. Es tiempo de sus casas y no de la de Dios que está abandonada. Siempre 16 años dedicado a sus vidas. Qué interesante. La segunda cosa que podemos aprender, hay de tantas, y quizás muchos estarán relacionando tantas cosas, pero 2 o 3 que les dejo. Dios ha permitido en la vida de su pueblo desiertos, guerras, dolores, enemigos, con propósitos gloriosos, inexplicables en el momento, pero gloriosos en sus fines. Miren, para los enemigos, esto de cesar la obra del templo había sido una victoria. Hicieron toda una presión con un propósito: frustrar los planes de la construcción del templo. Para los del pueblo fue una frustración porque fueron frustrados sus planes, fueron evitados sus planes. Pero para Dios, una soberana acción, esto me parece muy interesante, para purificar a su pueblo y construir, no solamente con gente que volvió, ahora lo iba a construir con corazones restaurados. Porque acá hubo un gran entusiasmo, pero ante la persecución cedieron y se fueron a sus comodidades. Es como pensar en que esta tensión constante, este sacrificio constante, este esfuerzo constante, ahora tenemos una excusa y nos sentimos aliviados y nos dedicamos a nuestras vidas tranquilamente. Y Dios reveló quizás a través de todo esto y después levanta con su palabra a estos hombres desde estos lugares para que nada más los pare. Y construyeron a pesar de toda oposición. Y nada más los paró y la obra fue concluida en el 6º año de Darío. Tremendo. Tremendo. La tercera cosa, como para ir cerrando. Acá, en esta situación, miramos una cosa interesante. No es que pecan para un juicio. No es responsabilidad de ellos que la obra se pare. No es responsabilidad de ellos. O sea, responsabilidad en un sentido de que no es que ellos hicieron algo malo y fue un juicio de Dios, sino que fue de afuera. Uno traería culpa. Cuando es responsabilidad mía, traería culpa. Cuando es de afuera y no puedo hacer nada, frustra al pueblo tremendamente. Frustra. Son interrumpidos. Trae impotencia, frustración, algo es de afuera la situación. No hablamos de pecado, sino que pasaron cosas acá que fueron frenos, puertas cerradas, planes y proyectos cancelados, trabas, contratiempos temporales en la obra. La reacción que tuvieron a ese contratiempo muestra quizás algunos fundamentos donde estaban basadas sus actividades. Ese sospechoso alivio que sienten para dedicarse a sus vidas y olvidar la razón por la cual habían salido, marca muchas cosas. El entusiasmo es apagado y necesitan más que entusiasmo, necesitan visión espiritual y poder espiritual, que viene por la palabra y por el Espíritu de Dios para enfrentar a una oposición a la obra de Dios, que luego lo hacen, después lo veremos. Por último, qué pena es dejar de ver al soberano sobre los reyes en los contratiempos de la obra de Dios en nosotros. Qué pena es dejar de ver al soberano y dejar de esperar en él y dirigir nuestros corazones en lugar de la confianza, la espera, a la oración, dirigirlos hacia la comodidad, hacia el confort, hacia el descanso, hacia el alivio y hacia el huir de tanto dolor y responsabilidad y sacrificio
Y al fin tenemos una excusa para sentirnos bien porque la obra es tensionante. Y sí que es tensionante. Pero esa es la característica del pueblo de Dios en este siglo. Así que, hermanos, espero principalmente que se haya entendido el capítulo 4. Espero que algunos de estos principios nos sirvan mucho para revelar nuestras motivaciones, para entender que los proyectos que se frustran o que las puertas se cierran también son reveladoras. Los no de Dios son reveladores de que si abandonamos la obra o si seguimos a Dios con lo que Él quiera. Son reveladores de lo que hay en nuestro corazón. Así le pasó a este pueblo. Y así nos pasa en todas las épocas. Hermanos, espero que se haya entendido el capítulo 4 y que realmente Dios puede haber hablado a nuestros corazones. Que Dios les bendiga.